Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Aruba lamenta la muerte de Chalo. Inscripciones abiertas para formación social. Caos en el aeropuerto de Curazao. Esto fue lo que habló María Corina Machado en su encuentro con Donald Trump. Por frío, esta banda musical canta con cobijas. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, como siempre dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos nuestra emisión de hoy con una lamentable noticia que recibimos el día de ayer. El fallecimiento del querido Chalo. Muchas personas en la isla lo conocían por sus famosos trucks, pero también por su reciente apertura de la churrasquería. Sin embargo, su familia ayer confirmó este lamentable deceso. Tanto sus empleados, familiares y amistades lamentan su fallecimiento. Gonzalo Antonio Soto, mejor conocido y de una forma cariñosa como Chalo, fue una figura muy querida y reconocida dentro de la comunidad, especialmente por su espíritu emprendedor y sus populares snacks. El jueves al mediodía, Chalo falleció en Medellín, Colombia, una noticia que cayó como un verdadero golpe para familiares, amigos, empleados y para muchos que lo conocieron y lo apreciaron a lo largo de los años. Ya desde hace algún tiempo, Chalo venía enfrentando serios problemas de salud. Su lucha fue larga y difícil, marcada por tratamientos, incluso de diálisis debido a complicaciones renales. En diciembre recibió un trasplante que devolvió la esperanza a sus seres queridos. Sin embargo, su salud no logró estabilizarse como se esperaba. Durante este proceso, Chalo se encontraba recibiendo atención médica en Colombia, país donde lamentablemente ocurrió su fallecimiento. La noticia de su partida dejó a sus empleados profundamente consternados, muchos de ellos considerándolo más que un jefe, un guía y un amigo. Hasta el momento no se ha confirmado si sus restos serán trasladados a Aruba o si se le dará el último adiós en Colombia. Desde la comunidad se envían mensajes de fortaleza y solidaridad a su familia, a su hija, a sus empleados y a todos aquellos que hoy lamentan la pérdida de un hombre trabajador, soñador y profundamente humano como fue Chalo. Cambiando de tema, el ministro Arthur Dowers indicó que a partir del 1 de febrero van a empezar con una serie de controles que anteriormente son rutinarios, sin embargo ahora van a ser un poco más estrictos para lo que trata el control de las personas y sus documentos. De esta manera verificando no solo que los empleadores cumplan como tiene que ser con la ley, pero también aquellas personas que se encuentran en un estatus irregular. A partir del 1 de febrero, las autoridades competentes darán inicio a una serie de controles administrativos y físicos en distintos puntos estratégicos de la isla, como parte de un plan integral para reforzar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente. Estos operativos no estarán enfocados únicamente en personas que se encuentran en condición migratoria irregular, sino que también abarcarán a negocios, empresas o propietarios de inmuebles que faciliten o promuevan o mantengan situaciones de irregularidad. Las autoridades han señalado que se aplicarán las medidas administrativas y legales necesarias en los casos que, si así lo amerita, reiteren que la responsabilidad no recae únicamente en los extranjeros, sino también en quienes se benefician de estas situaciones irregulares. Finalmente, el ministro Arthur Dowers hizo un llamado firme a la responsabilidad de toda la sociedad, recordando que emplear o alquilar a ciudadanos extranjeros implica también obligaciones claras como la formalización de contratos y verificación previa de documentos migratorios válidos. Y esta es una invitación a aquellos jóvenes entre 17 y 25 años que quieren hacer parte del equipo de formación social, pues las inscripciones están abiertas para que de esta manera tomen un mejor rumbo.
Formación Social, una vez más, abre ahora mismo sus inscripciones. Esta es la oportunidad para hacer un cambio positivo en su vida. La trayectoria comienza el 9 de marzo del 2026. Formación Social es algo para ti. Si eres un joven entre 17 y 25 años y quizá no has terminado un colegio secundario y quieres mejorar una oportunidad de trabajo o también quieres un cambio positivo en tu vida, pues esta es una gran oportunidad donde podrás inscribir en la oficina de formación social que está ubicado en Marinirska Serna en Sabaneta, allí o también al teléfono 522-5352 o 564-5339. Empezamos nuestra ronda internacional con nuestra hermana isla de Curazao, pues ellos tuvieron el día de ayer un tremendo caos en el aeropuerto debido a un fallo en una de las máquinas de escáner. Según lo que explicaron, esta máquina, la cual controla los explosivos, no estaba funcionando y esto generó el tremendo caos en el aeropuerto de Curazao. Tem machine específico, com a machine aqui, tem a machine que controla a maleta não contra explosivo. Então a machine aqui não está bezig te traga of de hasta TSA a keuren aqui af. No momento que a keuren af está pondo, que nós não passa nenhuma maleta mais via de machine aqui, mas te calibrar a machine de novo. Na turno de capa vai buscar uma pessoa for de Aruba, a busca for de Sint Maarten, pero nós não por aqui da claro. Na final dia nós ainda que não na Corsou, pero falta alguma peça como este bem for de Canadá, para hora e não por calibrar a machine para passar a maleta na aqui via de screening, prometo que a maleta não sobe de avião. Então sei eigenlijk a situação, só agora que tur avião grande, esta KLM, TUI, wat in American Airlines tura, essa que na maleta não tem o que da Corsou, para não por passar screening manhã que para depois a maleta não por baixo. Essa é a situação atual. Quem está responsável para a maleta na aqui, ministro? Esta é uma situação lamentável, porque agora que passageiro não está indo bem. Sim na maleta, mas não se papi com não está para responsável, a aerolínea não cooperar, não tem personal, não está com pedir para trazer mim, por exemplo, turcos me se vai handmatig, me se guarda tur maleta dentro storage para depois que a maleta não está guardada, amanhã que passa não vi screening para não pobula todo. Y a continuación les traigo específicamente lo que habló María Corina Machado a la salida de la reunión que tuvo recientemente con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el que no solamente explicó que había sido buena la comunicación, pero también sobre el Premio Nobel de Paz. Venezolanos, el momento tan difícil que vivimos, pero al mismo tiempo lleno de esperanza por los cambios que vienen. Y le transmití con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solamente construir instituciones democráticas sólidas, estables, sino también atender lo más importante que es nuestra gente, no solamente en materia de libertades, liberación de presos políticos, garantías a la libre expresión, la libertad de movimiento, de organización, pero también la atención de la enorme crisis humanitaria que hay en Venezuela por la situación de lo que es el ingreso, la ausencia de empleo, el colapso en la seguridad, en la salud, en la educación. Dijo que le iba a apoyar, dijo que le iba a apoyar. En primer lugar, me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela, y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida, que hoy más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia, queremos a nuestros hijos de vuelta en casa, y para que ello ocurra tiene que haber democracia y libertad. Y nos vamos ahora a Chile, en donde una batalla campal se vivió entre las autoridades policiales y distintos vendedores de una manera informal. Según lo que explicaron, todo esto se trató por la venta de licor. De la noche de este miércoles en la turística Avenida San Martín. Batalla campal entre ambulantes contra funcionarios municipales y de la Armada.
violento escenario que ocurrió a vista de cientos de turistas y vecinos del sector Viñamarino. Enfrentamientos que ocurrieron tras una fiscalización que partió cerca de las 8 de la tarde entre carabineros, la Armada y el municipio para sacar a vendedores ilegales que, entre otros productos, comercializan alcohol. Sí, en realidad se ven bastante vendedores ambulantes. Tú quieres ir de vacaciones a un lugar donde esté expedito, donde no haya problemas, donde ojalá no haya ningún desmán, donde ojalá no vayan a tirar bombas lacrimógenas. Según las autoridades en el operativo, funcionarios de ambas instituciones fueron agredidos, por lo que debieron actuar con el armamento disponible para disuadir. El operativo permitió la detención de 4 personas, el desalojo de carpas y construcciones ilegales, la incautación de gran cantidad de alcohol y un arma blanca. En esta oportunidad, los comerciantes ambulantes quisieron hablar. Dicen haber sido agredidos en medio del operativo. Él le pegó. Se bajaron y fue como un montón de pirañas, así como pegando, escudo. Quizás sí es ilegal que yo ponga una mesa, no es legal porque yo no tengo un permiso. Pero no es la manera de llegar a uno. Igual hay vandalismo si uno lo entiende, pero no todos somos así. El acecho de grupos irregulares armados en territorio ecuatoriano, pues esto ha sido una constante para las autoridades en ese país. Han explicado que grupos emergentes de la guerrilla, por ejemplo, como las disidencias de las FARC en Colombia, han traspasado territorio ecuatoriano. Los tentáculos de los grupos irregulares de Colombia continúan infiltrándose en la frontera norte de Ecuador, aprovechando zonas rurales y pasos vulnerables. En menos de 24 horas, 2 operaciones conjuntas de Fuerzas Armadas y Policía Nacional revelan cómo estas estructuras utilizan territorio ecuatoriano para descanso y financiamiento. En una vivienda de la comunidad María Magdalena de Tulcán se hallaron pistolas, una subametralladora, 128 municiones de distintos calibres y un cráneo humano. El inmueble está a 750 metros de la frontera. Según inteligencia militar, 2 ciudadanos colombianos y una ecuatoriana, ahora detenidos, escogieron este punto como guarida y para ocultar armamento. Se presume que son personas que se encuentran vinculadas a ciertas organizaciones guerrilleras. Hasta el momento no se ha precisado a qué grupo estarían vinculados. Podemos establecer que estaban dedicados a vacunar y a delincuencia común. En paralelo, operativos militares intervinieron campamentos de extracción minera ilegal en la parroquia El Chical, al noroccidente de Carchi. Allí se destruyeron 89 bocaminas, 21 generadores eléctricos, 970 sacos de material aurífero, 330 tacos de explosivos, además de combustible, bombas de agua y motosierras. Aunque se trata de escenarios distintos, están conectados por un mismo patrón: el uso del territorio ecuatoriano como área de descanso y acceso a actividades para su financiamiento. La frontera norte tiene una extensión de 587 kilómetros. Su amplitud y predominante área selvática impide el control total. Algunos trabajadores venezolanos siguen manifestándose y marchando para así poder pedir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes se encuentran retenidos desde el pasado 3 de enero en los Estados Unidos. Los venezolanos siguen marchando por las calles de Caracas exigiendo la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron capturados por fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero. La gente se está movilizando para presionar a Estados Unidos para que libere a su presidente. Sosteniendo pancartas y coreando consignas, los manifestantes condenan vehementemente a Estados Unidos por la captura de Maduro y piden una lucha colectiva para defender la dignidad nacional. Que aquí está su pueblo, en pie de lucha, marchando todos los días sin descanso hasta su pronto regreso. Porque aquí apostamos día a día a la patria, a la soberanía y a la defensa de una nación. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, com Citar por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não diceita regla fóricas. Paga boa cuenta, o pay da way. Paga online, com online banking. Regla serviço, Citar
WhatsApp, regla más cosas, cita kiosk. Ey, Ruman, nunca mami te para de reír. Van online, ¿verdad? Van online, fácil mes. Ahorita paga mi cuenta, fácil mes. Citar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Share your Pringles Carnival moments. Y gana $200 Turcimax. Eating Pringles. Taste nice así. Come Pringles. Pop the flavor. The official snack of the anniversary. Share my Pringles en Desbacanal. Share your moments. And for prices. Pop the flavor. Pop the flavor. Pop the flavor. Share my Pringles Carnival moments. E gana $200 Turcimax. Visita a página de Facebook de compra para mais informação. Tem 72 nos decide demostrarnos a celebrar y contagiar con vibra. Ay, mira, baila, goza, canta, fiesta y novidad y cuídanos isla. Basura no está en la amable. Gente agradable, la naturaleza no está responsable. No se sigue brillando, con vibra. Celebra sin olvidar, Aruba está en los lugares. Van serio, sin miedo, van serio. Sigue brillando con vibra. Una iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que durante esta temporada hay una gran cantidad de virus que pueden estar afectando nuestra normalidad, nuestro diario vivir, especialmente en distintas regiones en el mundo. Pero sin embargo, ¿cuáles pueden ser estos virus que nos pueden afectar? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Alrededor de Estados Unidos, la tasa de enfermedades respiratorias está alta y la temporada de la gripe continúa elevada, al igual que la actividad de VRS en muchas partes del país. Las visitas a urgencias y hospitalizaciones están aumentando entre los niños desde recién nacidos a los 4 años. La actividad de COVID-19 está baja, pero aumentando a nivel nacional. El doctor Frank Esper de la clínica Cleveland dice que todas estas enfermedades de temporada tienen síntomas similares, así que si está enfermo puede ser difícil saber cuál tiene. Para la gripe, los dos tipos principales que están circulando son el A y el B. La gripe tiende a ser más severa, con fiebre alta, temblores, escalofríos y problemas gastrointestinales, especialmente en los niños. Agrega que los adultos tienen más tos. Los síntomas para el VRS incluyen secreción nasal, congestión, apetito reducido, tos, estornudos, fiebre y sibilancias. Los síntomas para el COVID-19 podrían incluir fiebre alta, dolores musculares y estomacales. Si está enfermo, es importante realizarse pruebas para determinar cuál virus tiene, porque el tratamiento correcto es clave. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos la reacción que tuvo una mujer dueña de un departamento al momento en que ella le prestó este departamento a una amiga y al final ella no quiso desalojarlo. Tuvo hasta que meter abogado. Al final, ¿cómo se lo entregó? Fue en condiciones deplorables. Un gesto de solidaridad terminó en una pesadilla económica y emocional para Rosa, una vecina del Parque Patricios que había ayudado a una amiga en un momento de necesidad. Lo que comenzó como un préstamo temporario derivó en una usurpación de 2 años, un juicio de desalojo y un departamento entregado en condiciones deplorables. El caso tomó relevancia pública luego de que un abogado conocido en redes compartiera un video en TikTok. Miren lo que es esto, así es como le dejaron el apartamento
apartamento a mi amiga después de habérselo prestado. Esta supuesta amiga lo ocupó de forma gratuita. No pagó alquiler, no pagó expensas, ni luz, ni gas, nada, relató con indignación el abogado mientras recorría los ambientes destrozados. Él describió la situación como caótica y angustiante. Según el abogado, la ocupante no solo se negó a retirarse, sino que utilizó estrategias judiciales para poder dilatar el proceso. Lo único que usó para defenderse en sede judicial fue inventar que en realidad había un alquiler, cosa que era totalmente falsa. La mujer presentó comprobantes de transferencia que, según se comprobó, correspondían a pagos parciales de expensas que luego intentó hacer pasar como mensualidades de locación. Y si hablamos de historias que se viralizan, vean este épico momento que se vivió recientemente en la época de Navidad, cuando una niña abrió el regalo que su mamá había comprado. Ella le explicaba que se iban a ver en las nubes y ella pensó que se iba a morir. La época de fin de año fue aprovechada por millones de personas alrededor del mundo para dar y recibir regalos, en especial los niños, desde productos, dispositivos electrónicos, juguetes, ropa y mucho más. Sin embargo, en redes sociales se viró el caso de una niña que al abrir su regalo dejó un mensaje desconcertante. Una menor de edad recibió un regalo por parte de su mamá en esta época de Navidad. Sin embargo, su reacción no fue la esperada y se volvió viral. Durante el video se puede ver cómo la menor desenvuelve su regalo, que resulta ser una carta dentro de una bolsa de plástico, y dice: "Nos vemos en las nubes". Ella, en lugar de descifrar que el mensaje se refería a un próximo viaje en avión, pensó lo peor y dijo: "¿Me voy a morir?", se escucha decir a la niña. Se conoció que esta reacción lleva por lo menos 200,000 me gusta, y allí muchas personas estuvieron de acuerdo que este mensaje fue muy gracioso. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestros amigos de MedLab. MedLab nos habla del examen de semen, que es una prueba que evalúa la fertilidad y la salud reproductiva del hombre. ¿Qué evalúa el examen de semen? Volumen, cantidad, movilidad de los espermatozoides, forma y estructura, y cómo el semen cambia de una textura a otra, presencia de glóbulos blancos. Motivos para realizarse el examen: para evaluar la fertilidad masculina, cuando la pareja tiene dificultades para lograr un embarazo, para monitorear la salud reproductiva o para detectar posibles infecciones o problemas hormonales. Contacte a MedLab para agregar una cita y también recibir las instrucciones de preparación para el examen. Para más información podrán comunicarse al 586-1600, laboratorio principal. Y continuando con más de las historias que se viralizan, vean a esta pareja de recién casados en el Perú. Ella es venezolana y él es peruano y decidieron hacer un baile que combinara sus tradiciones. El clip viral de TikTok está llamando la atención, en donde se puede ver una celebración de una boda peruano-venezolana realizada en Perú, en donde la pareja decidió romper con lo tradicional y compartir su alegría bailando al ritmo del festejo y el tambor. Las imágenes no tardaron en generar reacciones entre los usuarios. De acuerdo con el video, se observa cómo la pareja convierte su baile nupcial en un homenaje a sus raíces culturales. Primero, interpretaron el tambor para luego dar paso al festejo, demostrando coordinación y entusiasmo. La joven venezolana sorprendió al público al evidenciar que domina ambas danzas, mientras el novio peruano la acompañó con el mismo ritmo. Y todo porque hoy es viernes. Los dejo con esta banda en Guatemala que estaba haciendo su presentación, pero era tal el frío que se estaba viviendo que muchos de ellos, entre los cantantes, el baterista y el pianista, tuvieron que colocarse cobijas para así poder escapar del frío. Una orquesta de Guatemala se viralizó en redes sociales tras protagonizar una inusual escena durante una de sus presentaciones. El grupo musical, al tocar completamente abrigados por el frío intenso, lo que generó miles de reacciones. Cibernautas no tardaron en dejar divertidos comentarios. De acuerdo a este clip viral, se puede ver cómo los músicos y cantantes siguen con su show a pesar de las bajas temperaturas, pero envueltos en mantas y frazadas. Dos de los cantantes se abrazan
abrazan bajo una cobija mientras interpretan la canción, tratando de mantenerse calientes sin dejar de animar al público. La situación se vuelve aún más curiosa al notar que el baterista toca completamente cubierto con una manta, al punto de que su rostro es casi irreconocible, mientras que el teclista optó también por una chaqueta bastante gruesa. Este clip tiene muchos comentarios. Y llega con este nuevo año 2026 las mejores promociones en WinCreek, Crystal y Seaport Casino, no solamente en esta época de carnaval, pero también celebrando el Día Diabético. Luenda nos tiene las promociones de este mes de enero. Sí, danke Alejandra, maneira sempre, Ribatucha Luna, nós temos promoção Groovy Mondays. É promoção aqui para os membros de 60 anos para arriba, na Mr. Passa, runga acumular 50 tier points e assim não receber $10 riba e caixa de membresia. E também dia 26 de janeiro, nós estamos invitando os membros de 60 plus, passa, runga acumular 50 tier points e assim vão ter uma oportunidade de participar de nos Pen and Win e assim for de 4 até 6 horas e meia, nós saca 2 felizes ganadores e vão ter oportunidade de ganhar até com máximo de $200 free play. E rebatuja mais, nós temos promoção Golden Coins. É promoção aqui, lota na WinCreek, Seaport Casinos. Nós estamos invitando os membros não passa, runga, acumular 150 tier points e assim nós saca 3 felizes ganadores cada 30 minutos. Começando de 6 horas até 8 horas e tem a oportunidade para ganhar até com máximo de $600 free play. E arriba tudo já rançou, nós temos promoção Lucky Star. É promoção aqui, lota na WinCreek Crystal Casinos. Nós estamos invitando os membros não passa, runga, acumular 200 tier points e assim nós saca 2 felizes ganadores cada 30 minutos, começando de 6 horas até 8 horas e tem a oportunidade para ganhar até com máximo de $800 free play. E arriba Chaves, nós temos promoção Forever Young. Essa aqui está para os membros de 50 até com 59 anos de idade. Nós passa entre 6 horas da tarde até com 10 horas da noite, runga acumular 50 tier points e assim nós receber $10 free play riba e caixa de membresia. E arriba Chabiana, nós temos promoção Carnaval Time. E promoção aqui lota na WinCreek Crystal Casino. Os membros não têm que acumular 300 tier points. Assim, nós saca 3 felizes ganadores cada hora, começando de 8 horas até 10 horas. E tem a oportunidade de ganhar até com máximo de $1.200 cash. E arriba já sabe, nós temos promoção Jump and Win. Essa aqui lota na Seaport Casino. Nós invitamos os membros não passa, runga, acumular 275 tier points. Nós vamos sacar 3 felizes ganadores cada hora, começando de 8 horas até 10 horas, e tem a oportunidade de ganhar até com máximo de $1.000 cash. E dia 25 de janeiro, nós temos promoção Betico Day. E dia aqui, os membros não passam runga, acumular 250 tier points, e assim nós saca 2 felizes ganadores cada 30 minutos, começando de 6 horas até 7 horas, e assim tem a oportunidade de ganhar até com máximo de $900 cash. E por último, dia 31 de janeiro, nós temos promoção Sea Secret. É promoção aqui, lota na ambos casinos, Crystal e Seaport. Nós estamos evitando os membros não passam, runga, acumular 400 tier points. Por de 26 de janeiro até 31 de janeiro, essa aqui lota printed out ticket. Dia 31 para 10 horas da noite, nós saca 5 felizes ganadores, caminha por vai ganhar até com máximo de $1.500 cash. E a la vez, nós estamos invitando os membros para passar cerca de luna de janeiro por boa sorte de nossa promoção na novo e também nós queremos desejar a todos os membros bom começo de ano 2026. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.